acción. Vamos a hablar de temas utilitarios. Ustedes saben que a partir de las 9 de la noche empezamos los temas utilitarios. Vamos a hablar de salud. Vamos a abrir las líneas telefónicas, por supuesto. Hablamos de salud. Estamos en estudios con Jimena López Ciña. Ella es jefa del servicio de reumatología del Hospital María Auxiliadora. Bienvenida, doctora López, a Exitosa. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hablar de la tercera edad. Ojo con las personas de la tercera edad, con los abuelitos, con los ancianos. Vamos a tratar de hablar de las enfermedades que los aquejan. Doctora, ¿qué es lo más frecuente en las personas de la tercera edad en temas de reumatología? Bien, en la población de la tercera edad, las patologías más frecuentes son artrosis, o también conocida como osteoartritis, también osteoporosis. Es importante precisar siempre la diferencia que existe en este caso de artrosis con artritis reumatoide, que son enfermedades que a veces se pueden confundir, pero en realidad son completamente distintas, ya que hablamos de grupo etario. Es decir, algunas de estas se presentan más frecuente en la etapa de vida tercera, cuarta década como artritis reumatoide, y la población adulto mayor, artrosis. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad crónica, la cual se caracteriza por un desgaste a nivel articular, es decir, el espacio articular, que normalmente debe tener un tamaño determinado, empieza a reducirse y las dos superficies óseas tienen contacto, de tal forma que este contacto o fricción entre los huesos genera dolor. Y es un dolor por lo general de tipo mecánico, es decir, el paciente al subir escaleras, bajar escaleras, es cuando puede tener un dolor más alto a nivel de rodillas, por ejemplo, pero también es una enfermedad que se puede presentar en cualquier articulación, por ejemplo, articulaciones pequeñas como son las articulaciones a nivel de las manos. ¿Dónde quedan las articulaciones? ¿En todo lo que puedas doblar, mover? Sí, las articulaciones son la unión entre dos huesos, es decir, lo que a veces decimos como las coyunturas, es decir, la unión entre dos superficies óseas. Articulaciones tenemos en todo el cuerpo y son articulaciones pequeñas como a nivel de las manos, los pies, articulaciones medianas como por ejemplo a nivel de codos, hombros, y articulaciones grandes como por ejemplo la cadera. Y allí debería haber como una especie de almohadilla y se gasta. Exactamente. Cuando nosotros somos niños, jóvenes, digamos, este espacio está conservado porque esta almohadilla está de la misma forma conservada, pero a medida que nosotros avanzamos con el paso del tiempo es un factor muy importante porque este espacio empieza a disminuir y es cuando se genera el desgaste y el paciente refiere dolor. Muy bien, ¿qué se puede hacer? Pero voy a dar los números telefónicos para los hijos de los ancianos o los abuelitos, las personas de la tercera edad que nos quieran llamar para hacer sus preguntas, pero yo ya tengo una pregunta. ¿Qué se puede hacer para solucionar si es que se desgastó esta almohadilla o esto que permite que no friccionen los huesos entre sí? Los teléfonos son los siguientes: el 741-0955 y el 940-800-800. 741-0955 y 940-800-800. El último ya saben que es el número de WhatsApp, así que nos pueden mandar también sus preguntitas por allí. ¿Qué se puede hacer para que no duela tanto o para que se recupere esa almohadilla? En realidad es fundamental identificar los factores que pueden agravar o empeorar esta situación. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a una artrosis de rodilla o a nivel de cadera y columna, esto tiene una relación estrecha con el peso, de tal manera que el paciente no debe cargar peso excesivo. Si es que tenemos una situación como por ejemplo sobrepeso u obesidad, esto se tiene que corregir porque es un factor importantísimo y que agrava el curso de la enfermedad.
Entonces eso es lo principal que mencionamos a nuestros pacientes. En segundo lugar, nosotros podemos brindar tratamiento analgésico, antiinflamatorio, que va a ayudar a que el paciente no tenga dolor, que es lo que siempre buscamos. ¿Qué más podemos brindar a nuestros pacientes? Por ejemplo, tratamiento antiartrósico, que básicamente son suplementos. Aquí entra a tallar la glucosamina, condroitina, entre otros, que pueden ayudar también a nuestros pacientes. Y es importante mencionar que cuando es un grado avanzado, una artrosis grado 4, pues muchas veces también el paciente requiere una operación para poder mejorar la calidad de vida. Vamos a ir a contestar la primera llamada y entonces luego me contesta a mí, ¿no se puede rellenar ese espacio? Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Sí, mi mamá tiene 85 años, tiene artrosis. Le recomendaron a ella que hiciera sumergir las manos en parafina. Ese es uno. Quisiera saber qué tan efectivo es eso. Y segundo, no sé si existen ejercicios que ella pueda hacer para que no sufra de tanto dolor y que no aumente más la enfermedad. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, señora. Sí, gracias por la pregunta. Es importante mencionar que nuestros colegas de medicina física y rehabilitación nos ayudan mucho cuando nosotros tenemos pacientes con artrosis. Como menciona la señora, por ejemplo, la parafina y otro tipo de aditivos que pueden utilizar estos pacientes ayuda para que el paciente tenga menos dolor. Y lo otro que me había preguntado, que me había comentado. Sí, ¿qué ejercicios se pueden hacer? Los ejercicios, básicamente nosotros indicamos ejercicios de fortalecimiento muscular. Y todo ello puede ser con el mismo peso o ejercicios de resistencia con bandas elásticas por lo general, ya que no recomendamos ejercicios que tengan que ver con peso. De acuerdo. ¿Y se puede rellenar? ¿Hay algún tipo de, no sé, ácido hialurónico, algún tipo de elemento que pueda servir para rellenar lo que se gastó? Sí, es una buena pregunta porque nosotros en reumatología realizamos infiltraciones o también llamada viscosuplementación, y aquí hay una serie de medicamentos que se pueden utilizar, como por ejemplo corticoides, que bueno, ellos lo que nos ayudan son a poder disminuir el dolor, la inflamación, pero también tenemos una excelente herramienta que se utiliza, ¿no? Ácido hialurónico, por ejemplo, lo utilizamos exclusivamente y por lo general en artrosis de rodilla, y sirve como un material de relleno a nivel articular que va a evitar la fricción entre las dos superficies óseas, y de esta manera ayuda a que nuestro paciente tenga menos dolor. Bienvenido, Exitosa. ¿Cuál es su pregunta? Hola. Hola. ¿Me escucha? Se cortó. Hola, sí, dígame por favor, adelante, lo escuchamos. Señorita, yo tengo 65 años y yo sufro de dolor de rodilla. Hace 3 días me ha empezado un dolor fuerte y en la parte del lado derecho de la misma rodilla es como que se me hubiera inflamado, lo tengo un poquito hinchado. Quisiera saber qué me aconseja la reumatóloga, tomar algo, no sé, esa es mi pregunta. De acuerdo. Gracias por la pregunta. Lo principal es que a la paciente se le realice un examen físico, ¿no? Debe acudir a consulta porque nosotros tenemos que precisar que la magnitud de la inflamación que ella tiene, si es una inflamación leve, moderada o severa y de pronto necesita algún tipo de procedimiento mayor. En principio se tiene que descartar si es que tiene, por ejemplo, una tendinitis, una bursitis, que son patologías que están muy asociadas cuando el paciente presenta artrosis, ¿no? Porque al haber un roce continuo de ambas superficies óseas puede haber una inflamación secundaria. Entonces, lo principal sería de momento de reposo y acudir a su médico para que pueda valorar el grado de inflamación y probablemente realizar exámenes auxiliares como una radiografía y ecografía, que son las herramientas que nosotros utilizamos con más frecuencia porque son las que nos permiten diferenciar frente a qué estamos en este momento. Y en reumatología esta es la condición más recurrente. Exactamente. Nosotros a nivel de la consulta, cerca del 70-80% suele ser patología osteoarticular, ¿no? Patología de tipo artrosis y también problemas de tendones y ligamentos. De acuerdo. Bienvenido, Exitosa. ¿Cuál es su consulta, por favor?
Aló. Hola, bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? Buenas. Así como le decía, a mí me hicieron 3 infiltraciones, pero nunca me funcionó. Muy bien, entonces yo me imagino que lo que necesitas saber es si hay otras técnicas y Claro. por qué no le funcionó. En principio, habría que ver qué medicamento se ha colocado la paciente. En segundo lugar, ver si estamos expuestos a los factores de riesgo, ¿no? Si es un paciente que en el día a día carga mucho peso, un peso excesivo, indudablemente el paciente no va a mejorar. Y si el paciente tiene un índice de masa corporal elevado, de igual forma. O sea, nosotros siempre hablamos que tiene que ser un tratamiento integral, no solo el tratamiento que podemos dar como reumatólogos, sino los factores de riesgo asociados que acompañan al paciente día a día. De acuerdo, el peso. Tiene que mantenerse en el peso y si está subido de peso tiene que bajar. Definitivamente. Muy bien, bienvenido Exitosa. Buenas noches. Buenas noches, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido Exitosa. ¿Me escucha? Sí, aló. Hola, ¿cuál es su consulta? Adelante. Mire, doctora, quiero consultar con mi esposa. Ya tiene como 2 años con las manos que le duele, la muñeca, la mano y los dedos, que demasiadamente le duele. Ya lo ha visto traumatólogo, ya lo ha visto reuma, le han hecho análisis y no sé de qué será este problemita, que no le pueden recetar una buena medicina. ¿De qué será eso? Bueno, el dolor a nivel de la mano puede explicarse por muchos motivos, ¿no? Puede que presente una patología articular, como una artrosis, pero también puede ser que tenga una patología de tipo neurológica, es decir, por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo, una patología del nervio mediano, que esto también me puede explicar no solo dolor, sino quizás otros síntomas como adormecimiento, debilidad, y que bueno, vale la pena que el paciente se realice una serie de exámenes para poder precisar por qué tiene el dolor. Evidentemente, al identificar la causa del problema, nosotros podemos indicar tratamiento para que el paciente ya no tenga este síntoma, ¿no? Uh-huh. Entonces, este dolor de la mano sería un tratamiento multidisciplinario. Claro, en principio, si el paciente viene a la consulta y nosotros realizamos exámenes de primera línea, exámenes básicos, y no encontramos una patología, pues vale la pena ahondar más y quizás pedir exámenes un poco más específicos como una resonancia magnética o quizás una electromiografía de miembros superiores. De acuerdo, entonces no solamente podría ser el tema de reumatología, sino ir hasta el neurólogo. Algunas veces uno diría las manos, ¿por qué? Pero hay que descartar todo. Hola, bienvenido a Exitosa. Buenas noches. Buenas noches, adelante señora con su consulta. Sí, señorita, quisiera saber mire, yo soy diabética, pero me duelen las manos y los pies horribles. Creo que es la neuropatía. Justo lo que estábamos conversando, ¿no? Pacientes diabéticos son pacientes que pueden tener complicaciones y una de ellas es la neuropatía diabética, y que es frecuente tener pacientes que llegan a consulta con dolor, pero con los síntomas que también hemos conversado hace un momento, ¿no? Adormecimiento, sensación de frialdad o quemazón, debilidad, y que esto es muy propio de la neuropatía. Aquí lo más importante es que la paciente visite a un neurólogo y que el neurólogo pueda realizar exámenes específicos como la electromiografía, por ejemplo, para poder ayudar a dar el diagnóstico y con ello brindar tratamiento sintomático, porque hay medicamentos específicos para esto y que el paciente mejora considerablemente. Muy bien, nos tenemos que ir rápidamente a una pausa, no se vayan, seguimos escuchando sus llamadas y también voy a preguntarle a la doctora López, ella es jefa del servicio de reumatología del Hospital María Auxiliadora, ¿qué otras enfermedades ve esta especialización, no? La reumatología. Regresamos. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional. Nos pueden seguir mediante la señal de radio, televisión y redes sociales. 9:35. Estamos en nuestro bloque
sanitario, estamos hablando de salud. Estamos con la doctora Jimena López, jefa del Servicio de Reumatología del Hospital María Auxiliadora. Vamos a ir rápidamente con las llamadas porque hay una colita de llamadas. Adelante, bienvenido a Exitosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es su consulta? Gracias por la respuesta. Sí, bueno, tengo 51 años y hace un año aproximadamente me han diagnosticado fibromialgia. Yo quisiera que la doctora de repente sobre ese punto me dé algún consejo, porque en realidad incluso he estado en fisioterapia, he tomado pregabalina principalmente y quizás ¿qué me recomienda? Porque sí, pues el dolor a veces que siento casi en todo el cuerpo es persistente, pues no, y ya tengo un buen tiempo con estos problemas y también veo que viene afectando también, creo, otros síntomas al estómago, el tema de la parte emocional. ¿Qué hacer, por favor, al respecto de la fibromialgia? Se habla poco de eso, incluso he ido donde el neurólogo, pero hasta el momento pues siento que no hay mejoras y por favor la doctora si me pudiera ayudar, algún número a dónde acudir, por favor, doctora, se lo voy a agradecer bastante. Muy bien, muchísimas gracias. La fibromialgia la tiene que ver con el reumatólogo. Muy bien. Así es. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor generalizado y tener además un sueño no reparador, de tal forma que son pacientes que tienen un dolor persistente, como lo acaba de comentar el caballero. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un manejo integral con estos pacientes. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con factores que generen algún tipo de estrés, tanto en lo laboral, familiar, y que repercute de manera directa en el paciente y hace que el paciente a nivel central tenga una alteración y posterior a ello presente el dolor generalizado y la fatiga. De tal manera que nosotros hacemos un tratamiento en conjunto con áreas como por ejemplo psicología, psiquiatría, medicina alternativa, medicina física y rehabilitación también nos ayuda bastante, y adicionalmente a todo ello brindamos medicamentos como por ejemplo el que ha mencionado, ¿no? Pregabalina, gabapentina, pero en realidad es un tratamiento en conjunto. Aquí sí yo le recomendaría al señor que identifiquemos cuál es el factor estresante en este momento, que quizás ahí está el problema, que no lo hemos solucionado y por ese motivo persiste con el dolor crónico. Pero el problema también en nuestro sistema de salud son las citas para la medicina física, las citas para psiquiatría, las citas, eso también es otro problema aparte. Definitivamente. Muy bien. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. Hola, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Una consulta con la doctora. Adelante, señor, lo escuchamos, por supuesto. Doctora, buenas noches. Una consulta. El doctor Elmer Huerta y el doctor Pérez Alvela habla del pomada Lexacil y Artromax. Una pomada, esas pomadas es recomendable siempre, doctora. Bien, cuando hablamos de alguna pomada o frotación es importantísimo saber cuáles son los componentes, ¿no? Porque si nosotros vamos a utilizar algún tipo de medicamento tópico, tenemos que determinar cuál va a ser la función. Y si es que esto contiene, por ejemplo, un antiinflamatorio, ya sea medicado o natural, valdría la pena utilizarlo si es que el paciente presenta, por ejemplo, artrosis, ¿no? Como hemos conversado hace un momento. Si el paciente tiene un dolor de tipo mecánico, puede utilizar una frotación o algún gel que contenga un antiinflamatorio, pero esto de manera condicional al dolor. Muy bien. Bienvenido, Exitosa. Muy buenas noches. Hola, bienvenido, Exitosa. Casi no lo escucho. Hola, bienvenido, Exitosa. Estamos teniendo ahí una complicación con las llamadas. Bueno, voy a aprovechar, iba a aprovechar para saber qué otras enfermedades de la reumatología, pero le vamos a dar prioridad a las llamadas. Hola, bienvenido, Exitosa. Aló, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Cuál es su consulta? Hola, Karina, buenas noches. Buenas Un saludo noches. a la especialista. Mire, el tema de esto de
de los reumatismos y todo. A ver, el tema del colágeno, no sé si tiene, yo me imagino que tiene mucho que ver, porque el colágeno es la proteína de tipo estructural más abundante en el cuerpo. Entonces, yo infiero que en las articulaciones es de vital importancia, ¿verdad? ¿Aló? Sí, bueno, respondiendo a su pregunta, cuando nosotros hablamos de patología osteoarticular, hay recomendaciones de ciertos suplementos que pueden ser de tipo antiartrósico. Aquí, dependiendo del grado de evidencia, mencionamos glucosamina, condroitina, MCM, insaponificables de soya y palta y también colágeno hidrolizado, ¿no? Entonces, ¿sirve para prevenir? Nos ayuda, los estudios que se han realizado con estos componentes, básicamente lo que nos menciona es que sirven para disminuir a largo plazo el proceso de desgaste, pero por encima de ello la percepción del dolor en nuestros pacientes, con la intención de no abusar de los antiinflamatorios, que ellos tienen efectos adversos considerables cuando se toma de forma crónica. ¿Hay alguna manera de prevenir? Hay factores que son modificables, hay factores que no. Los que no son modificables, indudablemente, como la parte genética o herencia y la edad, pero los que son modificables, básicamente, es el tema de peso. Del peso. Usted me decía en la pausa que este desgaste del hueso va a pasarnos a todos, porque por la edad, por el avance del tiempo, a todos se nos va a desgastar la máquina. Indudablemente, sí, por el tema de edad. Va a haber un desgaste fisiológico en todos nosotros, pero sí es importante precisar que hay factores que pueden agravar esta situación. Eso es fundamental saberlo, porque no todos los pacientes van a tener el mismo desgaste articular. Algunos lo tienen muy leve, quizás no tienen ningún síntoma nunca, ninguna molestia, pero de pronto otros sí, porque adicionalmente al tema de edad tienen una carga genética importante, tanto mamá, papá tuvieron antecedente de artrosis y a eso le sumamos que en su trabajo diario tiene una exigencia importante de peso y que además tiene una obesidad, por ejemplo, o sea, eso sí va a hacer que nuestro paciente tenga un dolor considerable. Entonces, la vida sana, comer saludable, tener un peso adecuado para tu talla, todo esto va a hacer que los factores de riesgo por lo menos mantengan alejado o disminuyan el grado de artrosis. Definitivamente, es algo que nosotros como reumatólogos siempre incidimos en la consulta médica. El paciente debe tener un índice de masa corporal acorde, o sea, es decir, el peso y la talla. Siempre somos muy estrictos en esto porque la gran mayoría de veces el problema radica ahí. Bienvenido, Exitosa. ¿Cuál es su consulta? Hola. Señorita, ¿Cómo está? Adelante. Mi consulta, buenas noches, yo tengo tendinitis, señorita. De acuerdo, tendinitis. Sí, yo tengo tendinitis y me duele las manos, me duelen los pies. ¿Qué puede hacer? La señora tiene tendinitis. Cuando estamos frente a un diagnóstico de tendinitis, tenemos que brindar terapia de tipo antiinflamatoria, es decir, medicamentos que busquen aliviar esta inflamación que presenta, adicionalmente analgésicos, y con ello, evidentemente, precisar la tendinitis a qué niveles, ¿no? De qué articulación, si estamos frente a una tendinitis a nivel de hombro, a nivel de rodilla, y con todo lo que hemos conversado de dar terapia antiinflamatoria y analgésica, terapia física nos ayuda mucho para que haya una recuperación pronta. ¿La tendinitis puede durar mucho tiempo? Sí, por eso que es importante identificar al mínimo dolor que tiene un paciente, realizar exámenes auxiliares que nos permita determinar si estamos frente a una tendinitis, porque, por ejemplo, si es el caso de un hombro y presentamos tendinitis de varios tendones, por ejemplo el supraespinoso, subescapular, y no se trata a tiempo, la mayor complicación es que posterior a ello pueda ser un hombro congelado, es decir, el paciente ya no puede realizar ningún movimiento y aquí ya
solo tenemos la opción quirúrgica, ¿no? Ya no se puede tratar de otra forma. Por eso siempre decimos, cada que haya un dolor articular, inmediatamente ir a ver un especialista, un reumatólogo, que nosotros vamos a poder ayudar a los pacientes. Bienvenido, Exitosa. Le escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Adelante. Quería hacerle una consulta a la doctora Jimena. Sí, por supuesto. ¿Por qué que a todos los pacientes que tenemos diabetes nos dicen cuando nos duele cualquier articulación solamente nos dicen que solo es polineuropatía diabética y nos dan el tramadol por una semana? ¿Por qué ese diagnóstico? No nos hacen ningún otro diagnóstico. ¿Qué podríamos hacer aparte del tramadol? Porque cuando nos duelen las articulaciones es un dolor tremendo. Gracias. Gracias, señora. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad el manejo para la neuropatía diabética principalmente es el correcto control de la glicemia. Es decir, el paciente debe tener valores bastante adecuados de glucosa. Eso es lo principal, porque a medida que el paciente no controla ello, la neuropatía empeora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tratamiento en realidad de primera línea son los gabapentinoides. Medicamentos como justo hace un momento nos hicieron la pregunta, ¿no? Pregabalina, gabapentina, son medicamentos de primera línea y son los que nos ayudan más al manejo del dolor de tipo neuropático. Y bueno, tramadol en realidad lo dejamos un poco más no como medicamento de primera línea, así que valdría la pena que la paciente tenga una evaluación con neurología adicional y también reumatología. Bienvenido, Exitosa. Hola. Aló, buenas noches. Buenas noches, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es, mi madre tiene artritis reumatoide y hace poco pues le han diagnosticado lo que es la cirrosis. Entonces, mi consulta es, hayan quitado varios medicamentos y qué medicamentos cómo influye esta cirrosis, porque le han quitado, estaba tomando un medicamento para la que llaman Artraid, es un compuesto que ahorita no lo tengo en la memoria, pero la cirrosis ha hecho que pues no pueda tomar muchos medicamentos, ya que esto daña a su hígado. Eso es lo que entendí de los doctores, o cómo podría llevar mejorar su artritis reumatoide en cuanto a lo que es la inflamación, ¿no? Muy bien, gracias. En ese sentido, lo principal sería saber si la enfermedad artritis reumatoide se encuentra activa al momento. Para eso nosotros como reumatólogos hacemos el examen físico, pedimos exámenes de laboratorio, imágenes, y con eso precisamos si la enfermedad se encuentra activa o de momento quizás está en remisión. Suponiendo que sea el primer caso y que se encuentra con una enfermedad activa, es cierto, las moléculas y fármacos que utilizamos nosotros, que son los DMARDs, medicamentos antiartritis reumatoide o modificadores de la enfermedad como tal, muchos de ellos son hepatotóxicos, por eso que ahora que presenta el diagnóstico también de un compromiso hepático, el médico reumatólogo que ha visto a esta paciente ha tomado una decisión correcta, que es prácticamente la suspensión de los fármacos. Sin embargo, hay algunos fármacos que no tienen este tipo de efecto adverso, entonces sí valdría la pena que puedan precisar y llegar a determinar qué fármaco puede tomar este paciente. Muy bien, muchas gracias. Una llamada telefónica, muy bien, bienvenido, Exitosa. Hola, bienvenido, Exitosa. Bienvenido. Aló. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Cuál es su Doctora, consulta? Con la doctora reumatóloga. Sí, adelante. Una preguntita. Yo tengo reumatismo a las dos rodillas, pero me mandaron infiltrando, no hizo nada, pero me fui a donde el reumatólogo y la pregunta que me hizo es solamente si soy hereditario. Y yo le dije que soy hereditario de más abuelos, tíos, todos, papá. Y ella me dijo, entonces si eres hereditario, entonces tú vas a pues para toda la vida. Es lo único que me contestó es la doctora. ¿Qué me puede sugerir? Bueno, si tiene un compromiso articular a nivel de rodillas, como habíamos conversado, un factor es el tema de edad,
también el factor hereditario, si es que los padres han tenido esta patología, y bueno, el factor modificable que es el tema de peso. Lo importante con este paciente sería poder brindar un tratamiento analgésico, antiinflamatorio, de pronto medicina física y rehabilitación también lo puede ayudar bastante. Es decir, no le tienen que hacer ninguna placa simplemente porque tu papá tuvo la enfermedad, ya el diagnóstico se da por hecho. No. En realidad lo que el paciente debería de tener, en la consulta que ha tenido, pues es una imagen. Es el examen físico que hacemos nosotros como médicos y adicionalmente es la imagen. El examen más básico que pedimos nosotros es la radiografía y con ello podemos determinar la disminución del espacio articular y poder decirle al paciente si estamos frente a una artrosis de rodilla grado 1, 2, 3 o 4 y con todo ello pues hacer el manejo que requiere. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado con Jimena López Ciña, jefa del Departamento de Reumatología del Hospital María Auxiliadora. Muchas gracias, doctora, por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes que han llamado para que se absuelvan sus consultas.